Nos acompaña Enzo Di Filippi, conocido economista y además ex viceministro, para ayudarnos a ver este tema que conversábamos con el congresista García Belaunde, pero desde una óptica más técnica, ¿no? que acá hay que tener en cuenta. Y lo primero que hemos acordado hablar es el asunto de las cooperativas, porque se mueve un montón de plata, 11.000 millones y pico de soles anualmente, a través de estas cooperativas, y no tienen ningún tipo de regulación. Y se ha presentado una posibilidad de que la SBS no sea quien lo fiscalice. ¿Esto económicamente, desde una política de Estado, hace sentido? ¿Cuál es su opinión? Buenas noches, Miguel, gracias por invitarme. Gracias a usted. Desde el punto de vista técnico no tiene ningún sentido ni que no estén supervisadas, ni que estén supervisadas por una institución diferente a la SBS. Hay un término técnico que se llama arbitraje. Si tú estás sujeto a una regulación diferente a la mía, van a haber diferencias, tú o yo vamos a dar ventajas de algún tipo. Claro, yo te arbitro. Claro, o yo a ti. Eso es bursátil, ¿no? Sí, claro. Simplemente es aprovechar las diferencias entre los regímenes regulatorios, ¿no? No tiene un sentido. Si se aprueba la ley propuesta por la SBS, entraría en vigencia pronto. Darle autonomía a otra institución tomaría mucho más tiempo. Y además, transferir el conocimiento tomaría tiempo también, ¿no? Por supuesto. Quiero, si me permites, Enzo, puntualizar una cosa, que es que cuando Enzo nos habla de arbitraje, en el Perú mucho se confunde la idea de arbitraje económico con el arbitraje legal. El término que Enzo usa es arbitraje a la hora de usar la palanca que permite una diferencia entre dos entidades económicas para, digamos, abusar de otra, ¿no? Claro, en vez de tener un banco pequeño, tengo 2 o 3 cooperativas, ¿no? Y se acabó. O sea, y se acabó. Y se acabó. No tiene mucho sentido. De hecho, yo no he escuchado a ningún técnico que esté a favor de que no se regulen. De que no se regulen o que se regulen ad hoc. Ahora, que no se regulen, yo no he escuchado ni siquiera a nadie. O sea, porque ahí básicamente lo que estás diciendo es laven plata. No necesariamente, pero porque cooperativas hay las buenas y malas. Y las demás que ni siquiera sabes dónde están y que existen. Tengo un dato de la SBS que hay 671 cooperativas identificadas. O sea, no sabemos cuántas hay. Hay 671 que están identificadas y 151 le dan información a la FENACREP. ¿Qué es la FENACREP? Es un órgano privado, es la federación de estas cooperativas que tiene el encargo de supervisarlas, pero no puede ser obligatorio, por lo tanto tiene que ser voluntario. Entonces, y además es complicado el sistema de incentivos que se queda estructurado cuando el ente regulador es el propio sistema, ¿no? y tengo otro dato. Entre el 2014, el 2015, cuando yo era viceministro, el gobierno presentó un pedido de facultades legislativas que incluía esto. Y cuando se ha presentado varias veces proyectos de ley. Cuando se presentó en el 2015, no nos dieron las facultades, argumentando que la ley estaba a punto de ser aprobada. De manera regular. Han estado amarrando el macho, como se dice popularmente, porque estaban esos proyectos, el proyecto del congresista García Belaunde, entre otros. Y ¿no? El propio de la SBS, ¿no? Sí. Entonces, es anterior. Exactamente, pero lo que ha habido es simplemente falta de voluntad política de hacer esto. No es un tema técnico, es un tema totalmente político. ¿Cree usted que este intento del fujimorismo por presentar este nuevo proyecto de ley con algún tipo de cambios e incluso con cambio constitucional tiene como finalidad dilatar más este proceso? No me gusta especular, Mijael. Lo único que sabemos de cierto es que el proyecto de la SBS que había estado consensuado no ha sido aprobado y que ha aparecido otro. Las razones habría que preguntárselas a quienes los presentaron, pero el hecho es ese. El hecho es que existe la voluntad de la SBS, la voluntad del gobierno, de anteriores gobiernos, por supervisar a las cooperativas, y no ha ocurrido. ¿Y por qué se quiere supervisar a las cooperativas? Básicamente por dos cosas. Porque prestan plata, ¿ya? Entonces, los cooperativistas no están sujetos a seguros de depósitos. Hay cooperativas que son más grandes que un banco pequeño, por los montos que manejan. Exactamente, por lo cual existe esto que los economistas llamamos riesgo sistémico. Quiebra una y la gente se asusta y puede haber una corrida de depósitos
y en el sistema formal, ¿ya? Y lo tercero es... Pero en el sistema formal, justamente, para abonar en tu idea, Enzo, tú tienes un seguro que te cubre hasta 19.000 soles, creo que es. 80.000 soles. Algo, que hasta ahí se te asegura... Que para alguien que tiene dinero en una cooperativa es un montón de plata. Por eso son, claro. ¿Ya? Pero no solamente eso. Mira, las cifras que tengo es que entre el fin de 2014 y fin de 2017, el número de cooperativistas ha aumentado 5%. ¿Sabes cuánto ha aumentado el monto que manejan las cooperativas? 50%. ¿Ya? En 3 años, 5% más gente, 50% más depósitos. Es bien extraño. Es bien extraño y además hay un dato que no sé si llegó a escuchar de la entrevista con el congresista García Belaúnde, que es más que extraño. Hay 195 cooperativas en el Braem. Exactamente. Y en todo el Brasil hay 160. Y en el Braem hay 190.000, 200.000 personas, con lo cual tienes una cooperativa... Por cada 10 personas. Por cada 1.000 personas. 1.100, pero igualito. Pero igualito. Hay razones para sospechar que muchos de ellos son lavado de dinero, ¿no? Y que hay entonces un interés político para influir a través de lobbies en el Congreso para que esto se quede como está. Digamos, es presumible, no tengo ninguna prueba por supuesto, pero es extrañísimo, ¿no? 2 más 2 es 4. Y hay resistencia probada del Congreso de este y del anterior al menos por aprobar esto, aprobar la supervisión de las cooperativas por parte de la Superintendencia de Bancos Enzo, quiero pedirte un favor así para damis. Muchas veces cuando se trata de explicar cómo es así que una cooperativa lava plata, la gente se enreda, porque no termina de entender cómo funciona el sistema de intereses en las cooperativas. ¿Puedes explicarnos, así como si fuera clase primero de primaria, cómo es que se lava plata a través de una cooperativa? A ver, lavar plata lo puede hacer a través de una cooperativa, lo puede hacer a través de un gimnasio, ¿ya? O sea, imagínate, tengo un gimnasio, no va nadie, pero aparece que tengo 1.000... clientes que nunca van y no tienen por qué ir, ¿no? De hecho, se dice que hay muchos gimnasios que son lavanderías porque no va nadie, ¿ya? Y están súper armados. Lo que hace esa empresa es que está justificando un montón de ganancias. Frente al fisco. Frente al fisco. Pagas impuestos. No es que no paguen impuestos, están interesadas en pagar impuestos porque no han generado negocio, pero justifican el negocio. Con las cooperativas es lo mismo. Yo no le presto a nadie, o me presto a mí, o nos prestamos entre nosotros, pero aparece como que quien prestó el dinero que apareció, que fue depositado por socios. Y muchas veces no bancarizado, ¿no? Porque me contaba el congresista García Belaúnde que muchas veces los préstamos cash. Podría ser. Es que de verdad hay cooperativas y cooperativas. Abaco es una cooperativa que yo conozco, es otra cosa, ¿no? Pero tienes estas cooperativas que no necesariamente tienen el mismo nivel de formalidad. Hablando de Abaco, que es una cooperativa tremendamente prestigiosa, estoy seguro que ellos no tendrían ningún problema con la SBS los fiscaliza. De hecho, según recuerdo, cuando yo estaba en COFIDE, que alguien de mi equipo habló con ellos querían ser fiscalizados porque no tienen ningún problema, no tienen ningún costo adicional y pueden acceder a fuentes de financiamiento. En eso estoy completamente de acuerdo. Y no solo Abaco. Me imagino que del porcentaje pequeño, pero del porcentaje importante también, de cooperativas formales, de gente trabajadora y de gente correcta, pues no tendrían ningún problema con que lo fiscalicen, porque si ya están haciendo las cosas bien, pues no hay nada que esconder, ¿no? No, de hecho, si hay 671 cooperativas identificadas y 151 que están pidiendo regulación, reportan a la FENACREP, yo creería ya hay una buena voluntad por lo menos. Que de esos 20 y pico % hay... o sea, por lo menos esos 20 y tantos están pidiendo autorregulación. Y ahora imagínate el problema para las buenas cooperativas cuando en este momento cooperativa está siendo sinónimo de algo malo, cuando no todas son. Entonces, mayor razón para tener... Entonces hay doble problema. Hay doble problema. Estamos fregando en el negocio a las cooperativas honestas porque hay otras cooperativas que no son cooperativas y no lavanderías. Satanizas a las buenas y permites que las malas laven plata. Que puedan lavar plata. Sí, por lo menos, sí, por supuesto. Entonces, esa es la situación. Entonces es un problemón. Es un problemón. Y desde la perspectiva económica, pero también política, ¿cuál sería la solución? ¿Aprobar el proyecto de ley? Sí. O sea, es la mejor alternativa
por mucho cualquier opción. La segunda opción sería crear una superintendencia de cooperativas, que implicaría un par de años en el limbo. Pero, Enzo, más allá del tiempo que efectivamente implicaría, y además hay el costo de transacción, y está el tema del know-how que hay que trasladar, y incluso la infraestructura, el nacimiento de la persona jurídica, tú sabes cómo el Estado tiene su burocracia. Pero más allá de eso, ¿por qué se haría? Es como que el congresista García Belaúnde ponía un ejemplo bueno. Es como que, digamos, los empresarios que están dentro del régimen MIPE pidan que quieren una SUNAT para ellos. Sí, esto la respuesta no está en la economía. A veces tú tienes situaciones no perfectas, pero que son mejores que el statu quo. Claro. ¿No? O sea, yo prefiero tener una regulación de acá a 2 años que no tener nada. Que no tener nada por siempre, como ha venido ocurriendo, no es que se nos está ocurriendo, hace años que se quiere regular a las cooperativas, y como te digo, yo lo vi, yo me encargué de ese pedido de facultades, de canalizarlo, de analizarlo técnicamente en el año 2015, se presentó, no lo aprobaron, había mucha resistencia de un grupo de congresistas. ¿De qué bancada? Que según, mira, no me acuerdo de los cuáles, nombres, pero sí no era una sola bancada. Ah, ¿no? Eran varias. De hecho, el gobierno quería, ¿no? O sea, era parte del gobierno. No, y el congresista García Belaúnde nos recordaba que muchas de las cooperativas han financiado las campañas de los congresistas. Sí, y tienen, bueno, lo que él ha contado, ¿no? Tienen relaciones con los empleados del Congreso por la descuenta por planilla, que no tendría nada de malo si estuvieran supervisadas. Claro, claro. Y se quita la satanización a las buenas cooperativas. Exactamente. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen, la mejor alternativa desde una perspectiva técnica sería que la SBS se encargue. La segunda sería crear esta cuestión ad hoc. Sí. Y la tercera es la mazmorra en donde estamos. Y como verás, es un tema político. Claro. ¿No? Las políticas públicas son fruto de las conversaciones políticas. De ahí sale. La política permite hacer reformas. Eso es. Y hay que buscar consensos. Hay que buscar consensos. Y de eso es lo que estamos hablando. En el Congreso no hay consenso. ¿Por qué? Eso es otra pregunta. Claro. Pero en el Congreso no hay el consenso que se requiere para que la opción técnica razonable sea la que impere. Pero es curioso porque el Congreso ha hecho, por lo menos en cada una de las bancadas, su bandera política, la lucha contra la corrupción, y acá tienen un penal, o sea, está el penal sin arquero, porque esta es una manera extraordinaria de empezar la lucha contra la corrupción. Sí, pero también tienes que... Hay lobbies y también tienes que deberían haber reformado el sistema de financiamiento de los partidos, y no lo han hecho, a pesar de que también hay un consenso que se tiene que hacer, ¿no? Entonces ahí tú lo que tienes es un conflicto de interés tenemos al gato entre los políticos, claro, que no quieren legislar en contra, yo me imagino, que de los intereses de ellos mismos o de quienes están cerca de ellos. Lo financian, los ayudan. Sí. Ahora, habíamos venido para que nos aclares ese tema, pero yo quiero robarte unos minutos para que nos ayudes a entender otro asunto. El gobierno ha iniciado un avance en cuanto al sistema fiscal. Queda claro que el Perú hoy día tiene un problema fiscal, estamos gastando más de lo que estamos recibiendo, entonces hay un problema. Entonces el primer golpe, vamos a decir, que el gobierno encajó fue el aumento en el selectivo del consumo. Discutible, no discutible, se hizo. Probablemente aumente la recaudación, podría generar mercado negro, vamos a ver qué pasa. Pero luego el ministro Tuesta habló de no solo un incremento, sino de una ampliación en la base del impuesto a la renta. Y ahí se armó la pampa, ¿no? Porque se supone que si uno gana menos de 2.075 soles, no paga renta. Sí, 29.000 soles al año. Sí, 2.075 al mes. Entonces, ahí es que mucha gente dijo, acá aparecen dos problemas. Uno es que quienes menos recursos perciben van a tener que pagar renta, y la otra es que como la base de renta baja de 9 UITs, de 7 UITs, a 5, quienes pagan 30%, que están en el percentil más alto, van a tener que pagar más impuesto. Mira, el impuesto de renta se paga por partes. Claro. ¿Ya? Si tú llegas a la parte de 30%, no es que pagues 30%, pagas 30% de la renta. De esa parte. ¿Ya? Pero los primeros 29.000 soles no los pagas,
¿no? Y así es. O sea, es en tramos. Es en tramos, el impuesto a la renta se paga por tramos. La lógica de eso es, mira, la última vez que vi números, ¿ya? Habían 6,5 millones de personas que declaraban ingresos a la SUNAT, solamente pagaba 1,5 millones, el 20%. ¿Ya? No entiendo, pero aguanta. O sea, hay 6,5 millones de personas que declaran ingresos. O sea, hacen su declaración jurada en marzo. Exactamente, te lo hace tu empresa. Ya. ¿Ya? Pero solamente pagan algo el 20%. ¿Por qué? Porque ganan el 80% debajo de este umbral de 7 UITs de 29.000 soles. ¿De dónde sale el umbral, Mijael? Lo lógico es, por principio, que los pobres no paguen impuestos a renta, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya, bueno, pero de ahí para encima, todos deberíamos apoquinarnos. Necesitamos para la salud, la seguridad y todo. ¿Ya? Bueno, en el Perú tienes en promedio 2 ingresos por hogar. ¿Ya? O sea, tú tienes gente que gana 2.400 soles, por 2 son 5.000 y al mes, y no están contribuyendo con los servicios que generan. Es razonable el bajar el umbral de 29.000 a algo menos, y eso incorpora no pocos, cientos de miles de nuevos contribuyentes. Hasta millones con las cifras que me has hablado. Sí, bueno, dependiendo del promedio, ¿no? El cálculo que hice en la columna que publiqué el miércoles es que si tú bajas el umbral de 7 UITs a 6 UITs, vas a pagar por una, sí, ¿no es cierto? Ya. Y eso, a una tasa de 5%, serían 17 soles al mes, ¿ya? Que para uno no es mucho, para el fisco es un montón porque son 17 soles por cientos de miles de nuevas personas y que además, o sea, pueden pagarlo. No es que lo estás esquilmando. No, con 17 soles no estás golpeando su ingreso disponible. Pero además no son pobres. Claro. O sea, alguien que gana 24.000 soles no es pobre, menos aún si vive en un hogar donde hay 2 ingresos. Donde hay 2 ingresos. No son pobres. Lo que pasa es que a nadie le gusta pagar, pues. A mí tampoco. A mí tampoco. Pero hay que hacerlo, ¿no? No, de acuerdo. Ahora, ¿crees que el gobierno va a poder echar a andar medidas que recuperen la situación fiscal a la velocidad que necesitamos? Porque yo encontraba una contradicción, el otro día lo conversaba con Diego Macera, porque el gobierno lo que está tratando de hacer es incentivar la inversión pública, incentivar la inversión privada, empujar la pública, pero suben los impuestos. Entonces, sí, ahí como que... Lo que pasa es que no puedes esperar, ¿ya? O sea, año de déficit no cuadrado, ¿ya? Implica que de algún lado sale el dinero, es de más deuda pública. Claro. La principal fortaleza del Perú, la principal fortaleza económica es que tenemos una deuda pequeña con respecto a nuestro producto. Sí. Pero esa fortaleza fiscal se está debilitando si tú le sigues metiendo más deuda. Eso quiere decir que tienes que cerrar el déficit. El gobierno de PPK aumentó el déficit, pero dijo que para el 2021 iba a cerrarse el déficit de 3,5% a 1%, que es algo razonable, como te digo, el 2021. Eso implica un ajuste fiscal muy grande. Cuando la economía está en desaceleración, no lo debería hacer. No, la economía está... En el último trimestre ha crecido. Ha crecido, pero en línea, pero en el macro estaba... La desaceleración, eso me tocó a mí. Ese es el 2015, el 16. O sea, ya ahora está comenzó a caminar, ahora está caminando. El mundo, la economía mundial está caminando bien. Sí. El precio de las materias primas estaban al alza. Sí. Conversaba el martes con la exministra Cooper y me decía, oye, he estado viendo unos indicadores económicos y se está recuperando. El asunto es, tú podrías esperar a que la economía se recupere para aumentar los impuestos, pero te está ganando la urgencia. Claro. La urgencia. Entonces hay que ir contra la marea. Claro, lo primero que se hizo, que fue el selectivo al consumo, es razonable porque eso no le pega a mucha gente, le pega a poca gente. Y además que consume bienes... El problema ha sido político, cuando al mismo tiempo tenías la intención de reformar renta y ya, pues ya me pegaste una vez y ya estoy a la... Además ahí sí le tocas el bolsillo a todo el mundo. Exactamente, ¿no? O sea, quizás lo razonable hubiese sido, desde el punto de vista técnico, empezar por el impuesto a la renta. Ahora, el problema no es técnico, el problema Otra vez es político. Otra vez político. Ok, ¿cuántas veces más
vas a retroceder cada vez que hay un No, problema. no, eso tiene que parar. Mira, yo dije el miércoles en mi columna, dije, esta es la tercera vez, ¿ya? Porque había los... Y tiene que ser la última. Pero del miércoles a ahora hay 2 más. Sí. ¿Ya? Bueno, eso tiene que cambiar, nuestra economía Sí, va o sea, a tener un problema. ¿y a qué me refiero 2 más? No, no son cualquier cosa. El gobierno ha dicho que ya no va a pedir facultades legislativas para prorrogar el régimen especial a la exportación, que le ha dado un montón de empleo a mucha gente. Eso, Mijail, no prospera y realmente vamos a estar... Te comprometo, Enzo, a venir la semana que viene a hablar de este tema, que me parece importantísimo porque además hay un montón de trabajos de por medio. ¿Puede ser? Sí, Listo. encantado. Lo dejamos acá. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un gusto conversar contigo. Hacemos un corte y regresamos.